Entonces el siguiente tema tiene relación con la sección 27 de la NID para pymes, deterioro del valor de los activos. En inglés, impairment. Bien, igual que otras secciones de la NID para pymes, en el alcance se dice que se aplica a todo deterioro que haya, excepto a los que están contemplados en otras secciones de la NID para pymes. Entonces no se aplica a activos por impuestos diferidos, activos provenientes de beneficios a los empleados, activos financieros comprendidos en la sección 11 y 12 de activos financieros, a propiedades de inversión medidos a su valor razonable. Tampoco se aplica a los activos biológicos medidos a valor razonable, porque existe una norma específica, una sección de la NID para pymes que trata reglas específicas para estos activos. Bien, entonces, como indicamos por allá atrás, decíamos que un activo específico deteriora su valor de forma inesperada cuando el valor en libros del mismo excede a su importe recuperable. Entonces veíamos este ejemplo, vamos a recordarlo. El importe recuperable es el valor por el cual se podría vender el bien si lo fuéramos a vender, en este caso 80.000. Pero ese bien de propiedad, planta y equipo figura en libros por 100.000. Quiere decir que ese bien se ha deteriorado. ¿En cuánto? En 20.000. Y tenemos que registrar un crédito a propiedad, planta y equipo por 20.000 y un débito a gastos por 20.000 pesos, pues 20.000 unidades monetarias. Bien, pero ¿cómo hacer para saber si hay o no deterioro? Pues para eso debemos recurrir a unos indicios. Indicios que pueden ser de carácter interno o de carácter externo, es decir, de fuentes internas o de fuentes externas. Veamos algunas fuentes externas. Durante el periodo, el valor del mercado del activo ha disminuido significativamente, más de lo que cabría esperar como consecuencia del mero paso del tiempo o del uso normal. Ingreso de nuevas marcas, las nuevas versiones mejoradas sustancialmente. El solo hecho de que ingrese una nueva marca hace que los inventarios, que los bienes pierdan valor, se deterioren. Durante el periodo han tenido lugar o van a tener efecto en el futuro inmediato cambios significativos con una incidencia adversa sobre la empresa referentes al entorno legal, económico, tecnológico o de mercado en los que ésta opera, o bien en el mercado al que está vinculado el activo en cuestión, caso de una disminución de aranceles, ingreso de usados, ingreso de activos usados. Esto hace que el activo se deteriore. Es decir, si hay un cambio de aranceles, si el gobierno nacional hace un cambio en los aranceles, pues ¿qué ocurre? Si bajan los aranceles, el precio del bien baja. Entonces, si yo tenía, por ejemplo, unos inventarios antes de esa baja de aranceles, pues mis inventarios se han deteriorado, mis inventarios bajan de valor, porque yo no puedo conservar mis inventarios al valor que tenían cuando los compré y venderlos por un valor al precio de hoy que están más bajos por efectos del arancel. Lo mismo ocurre en el evento del ingreso de bienes usados. Cuando un país permite el ingreso, por ejemplo, de carros usados, los carros nuevos y los usados del mercado pierden valor. Esos bienes se deterioran. Un tercer caso es el siguiente. Durante el periodo,
las tasas de interés de mercado u otras tasas de rendimiento de mercado de inversiones han sufrido incrementos que probablemente afecten la tasa de descuento utilizada para calcular el valor en uso del activo, de forma que disminuyan su importe recuperable de forma significativa. Títulos y documentos mantenidos hasta su liquidación. Ya esto tiene relación con instrumentos financieros, que ustedes ya lo han visto. El solo hecho de que bajen las tasas de interés o suban las tasas de interés, depende del sitio donde yo esté, si yo compro o si yo vendo, eso me puede deteriorar los instrumentos financieros. El valor en libros de los activos que la empresa presenta en sus estados financieros es mayor que su capitalización bursátil, baja en el valor de las acciones. Si yo compro las acciones a un valor y esas acciones bajan de precio, pues automáticamente las acciones que tiene la empresa se deterioran, pierden valor. Las fuentes internas son aquellas que se pueden o que se encuentran dentro de la misma empresa. Entonces, son fuentes internas para establecer si hay o no deterioro, las siguientes. Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico del activo, humedad, corrosión, nuevas versiones. Por ejemplo, si una máquina totalmente mecánica está ubicada en un sitio que tiene bastante humedad, pues esa máquina no va a valer lo mismo que una máquina similar que esté en buenas condiciones. Por el efecto de la humedad, esa máquina puede perder valor, esa máquina se puede deteriorar. Segundo, nuevas versiones. Si una empresa tiene una versión de un software y saca al mercado una versión posterior, una versión mejorada, pues la versión anterior inmediatamente baja de precio. Esa es una fuente interna también. Durante el periodo han tenido lugar o se espera que tengan lugar en el futuro inmediato cambios significativos en la forma o manera en que se usa o se espera usar el activo, que afectarán desfavorablemente a la empresa. Entre tales cambios pueden encontrarse los planes de interrupción o reestructuración de la operación a la que pertenece el activo, o que se haya decidido la desapropiación del mismo antes de la fecha prevista, o cambios en unidades de negocio. No es lo mismo, no tiene el mismo valor una unidad de negocio en pleno funcionamiento o una dependencia de la entidad en pleno funcionamiento que una dependencia o una unidad de negocio que queda cesante, que queda sin funcionamiento. Si yo fuera a vender esa unidad de negocio o esa dependencia, pues no me van a dar el mismo precio si la tengo cesante, así la tengo en pleno funcionamiento. Me van a dar más si la tengo en pleno funcionamiento, por supuesto. Se dispone de evidencia procedente de informes internos que indica que el rendimiento económico del activo es o va a ser peor que el esperado. Yo puedo establecer los flujos de efectivo que me genera un bien, un activo, una máquina. Y si yo reviso esos flujos de efectivo y encuentro que esos flujos de efectivo son menores a los esperados, pues ese es un indicio que posiblemente el bien se me haya deteriorado. Hasta ahí solamente tengo indicios. Todos estos de fuente interna y externa son indicios. Si existe cualquier indicio de que el activo puede haber deteriorado su valor, esto puede indicar que la vida útil restante, el método de depreciación o de amortización utilizado o el valor residual del activo necesitan ser revisados y ajustados siguiendo la sección de la NIIF aplicable a tal activo, incluso
si no se llega finalmente a reconocer ningún deterioro del valor para el activo considerado. Es decir, con los indicios lo que me obliga es hacer una prueba de impairment o una prueba de deterioro. Y solo al momento de hacer la prueba de deterioro es que sé si debo hacer algún ajuste o no, si debo registrar un deterioro y si debo registrar las vidas útiles y el valor residual. Bien, pero entonces decimos que un activo específico deteriora su valor de forma inesperada cuando el valor en libros del mismo excede a su importe recuperable. Mire acá, ¿cuál es el importe recuperable que dice la norma internacional? La sección de la NEDIT para pymes. Dice que importe recuperable es el mayor valor entre el precio de venta neto y el valor en uso. No es que venda el bien. Esta prueba de impairment o prueba de deterioro hay que hacerlo como mínimo una vez al año antes del cierre de estados financieros. Y si son estados financieros intermedios, pues esa prueba de impairment habrá que revisarla antes de emitir los estados financieros. Entonces veamos, es el importe recuperable, lo vamos a comparar contra el valor en libros. Pero ese importe recuperable, entonces yo tengo que hacer una estimación del precio de venta y descontarle todos los gastos necesarios para venderlo, todos los gastos en que incurriría para venderlo. Y ese lo comparo contra el valor de uso. Allí dice en uso, es de uso, valor de uso. Y el valor de uso se define como los flujos de efectivo de los periodos descontados a valor presente. Ahora vamos a mirar un poco más en detalle esto. Miremos el caso 1, deterioro del valor de los inventarios. En NID plenas los inventarios no se deterioran, en NID para pymes sí. La pyme A al 31 de diciembre del 2000 tiene en su inventario mercancías por valor de 100.000 unidades monetarias. Al finalizar el periodo contable, el costo de la mercancía anterior excede el valor recuperable en 5.000 unidades monetarias. Se pide que elabore los asientos contables para registrar el deterioro del valor de los inventarios al 31 de diciembre del 2000 y no registra ninguna clase de impuestos para hacer más fácil el ejercicio. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Primero establecemos el deterioro del valor de los inventarios. Valor en libros 100.000. Si yo fuera a vender esos inventarios, el valor recuperable sería 95.000. No me dan más. Quiere decir que el valor en libros excede al monto recuperable, al valor recuperable. ¿En cuánto? En 5.000. Quiere decir que mi inventario se ha deteriorado en 5.000. Por lo tanto, yo tengo que hacer el siguiente registro contable. Gastos, pérdida en deterioro de inventarios, débito por 5.000 y un crédito al inventario, 5.000 unidades monetarias, para reconocer el deterioro del valor de los inventarios al 31 de diciembre del 2000. Pero ese deterioro se puede reversar. Hay circunstancias que permiten que se reverse el deterioro de los inventarios. Hay otras situaciones en que no lo permiten. Por ejemplo, si un inventario se me vuelve obsoleto, pues no tengo forma de reversar ese deterioro. Es un deterioro natural, no hay forma. Pero si un inventario se me deterioró por efectos externos a la empresa, por ejemplo, el cambio de un arancel, y si la norma se reversa, si la norma se deroga,
pues hay una reversión del deterioro, puede darse una reversión del deterioro. Este entonces es un caso que presentamos acá, en que, como el caso anterior, hubo un deterioro de 5.000 unidades monetarias, fruto de un cambio en el arancel, disminuyó el arancel. Pero en el año siguiente, y no se habían vendido los inventarios, en el año siguiente, o en los primeros meses o meses siguientes, la norma se derogó. Y entonces, ¿qué ocurre? Al cierre del siguiente periodo a informar, la pyme A no ha vendido los productos anteriores, no ha vendido los inventarios. Al 31 de diciembre del 2001, el valor recuperable de las mercancías anteriores exceden el valor en libros en 4.000. ¿Qué significa eso? Que el valor en libros estaba en 95.000, pero ahora si lo fuera a vender, vale 99.000. Quiere decir que se me ha valorizado en 4.000 fruto de la modificación de la norma. Como yo lo había deteriorado en 5.000, puedo reversar ese deterioro porque la reversión del deterioro es apenas de 4.000. Es importante advertir que esa reversión del deterioro máximo puede ser por un valor equivalente al deterioro registrado. Es decir, que si aquí el valor recuperable fuera de 102.000, es decir, una diferencia de 7.000, yo no podría reversar el deterioro en 7.000, sino máximo en 5.000, que fue lo que registré. Es decir, esto no nos puede servir para valorizar inventarios, porque como ustedes lo vieron, los inventarios tienen una forma de ser medidos. Esa es su forma natural de ser medido de acuerdo a las normas internacionales NII para pymes. Bien, entonces, ¿cómo serían los registros contables? Valor en libros 95.000, valor recuperable 99.000, reversión del deterioro 4.000. Inventarios, débito por 4.000, vuelve el valor a los inventarios. El inventario se me vuelve otra vez a valorizar y afecto utilidades retenidas o utilidades por distribuir o utilidad acumulada o utilidades acumuladas. ¿Por qué lo hago? Porque este cambio se da de un año a otro. Si fuera dentro del mismo año, yo registro un ingreso por recuperación de gastos. Pero como esto es de un año para otro, ya los estados financieros están cerrados. Ya ese deterioro me afectó los estados financieros del año anterior y el resultado están utilidades retenidas o utilidades por distribuir. Por lo tanto, esta reversión del deterioro afectó utilidades retenidas o por distribuir. Medición del importe recuperable. Entonces, ¿cómo se mide el importe recuperable? La sección 27 define importe recuperable de un activo como el mayor entre el precio de venta neto y el valor de uso. Se utiliza el término activo, que es aplicable tanto a los activos individuales como a las unidades generadoras de efectivo. Antes de continuar, entonces, tenemos que hablar de unidades generadoras de efectivo. Las unidades generadoras de efectivo es el grupo más pequeño de activos que en su conjunto generan flujos de efectivo. Es un término que nosotros no manejamos en nuestra normatividad, porque estamos acostumbrados a trabajar los activos en forma individual. La norma internacional permite visualizar si los flujos de efectivo los genera un solo activo o si lo genera un grupo mínimo de activos. Por ejemplo, en el caso de una emisora. La emisora está conformada por un grupo de activos. Esos grupos de activos son los que generan los flujos de efectivo. Por lo tanto, la emisora sería una unidad generadora de efectivo. Otro ejemplo es una mina. Una mina en su conjunto es la generadora de efectivo. Si yo fuera a vender por parte de la mina,
vendería los rieles y los vagones y me lo comprarían por chatarra. Entonces, realmente son los vagones, los rieles y todo su conjunto lo que me genera los flujos de efectivo. Por lo tanto, una mina sería una unidad generadora de efectivo. En este caso, el deterioro se aplica a la unidad generadora de efectivo. Entonces, concluyendo, yo le aplico el deterioro a un activo o a un grupo mínimo de activos que son los que me generan los flujos de efectivo, que se llama unidad generadora de efectivo. Pero fíjense en esto, no siempre es necesario calcular el precio de venta neto de un activo y su valor de uso. No necesariamente se deben establecer los dos. Resulta que si el valor en libros es menor que alguno de los dos, pues ya automáticamente vemos que no hay deterioro. Entonces, si tenemos un valor, como es el mayor entre el valor neto de venta y el valor de uso, con uno solo que establezcamos y sea mayor que el valor en libros, automáticamente ya sabemos que no hay deterioro. Y por lo tanto no hay que entrar a calcular el otro valor. Bien, entonces, ¿cómo se mide el importe recuperable? Entonces se mide haciendo un estimado del valor del precio de venta neto de un activo, incluso si éste no cuenta con un mercado activo. Sin embargo, en ocasiones no será posible determinar el precio de venta neto, porque no existan bases para hacer una estimación fiable del importe que podría obtener por la venta del activo en cuestión en una transacción libre realizada entre un comprador y un vendedor experimentados. En ese caso, puede tomarse como importe recuperable de un activo su valor de uso. Es decir, si no tenemos forma de establecer el valor neto de venta, de estimar ese valor neto de venta, pues miramos si podemos establecer el valor de uso. El importe recuperable entonces se calcula para cada activo individualmente, salvo que los activos no generasen entradas de efectivo que fueran en buena medida independientes de las producidas por otros activos o grupos de activos. Si ese fuera el caso, el importe recuperable se determinará para la unidad generadora de efectivo a que pertenezca al activo en cuestión. Entonces, si el activo genera los flujos de efectivo, le aplicamos la prueba de deterioro a ese activo, y si no, miramos si es una unidad generadora de efectivo, y es a esa unidad la que le aplicamos la prueba de deterioro. Ya esto ya lo miramos, vamos a mirar cómo se aplica. Bien, entonces ya vimos el precio de venta, ya dijimos qué es el precio de venta. Ahora vamos a ver cómo se establece el valor de uso. El valor de uso es el valor actual de los flujos futuros de efectivo estimados que se espera obtener de un activo o unidad generadora de efectivo. La fórmula del valor de uso es valor presente, o sea, valor actual, es igual a valor futuro 1 multiplicado por 1 más K o 1 más I, 1 más la tasa de interés, menos 1, el flujo del año 2, el flujo futuro del año 2, igual, por la misma fórmula, menos 2, el de la 3. Esta es una forma así consecutivamente por el número de años. Esta es una forma de hacerlo. En esta fórmula, BP es el valor presente o el valor actual de la sumatoria de los flujos futuros de efectivo. K es la tasa de descuento por periodo anual. La tasa de descuento es una tasa de interés. F es el valor futuro. Hay otra forma más sencilla de hacerlo, y es con el Excel, en donde usted solamente aplica BNA, la fórmula de BNA, valor presente neto, y le da el rango, o sea, le da el rango de los periodos de tiempo
le da la tasa de interés y él ya le calcula el valor presente de los flujos de efectivo descontados. Esa es una fórmula más sencilla, ya ustedes aplicarán matemática financiera o aplicarán el Excel, lo que les quede más fácil. Lo que les quiero decir es que el valor de uso lo aplicamos cuando no tenemos forma, si no tenemos forma de establecer el valor neto de venta. Entonces tenemos que hacer el estudio para estimar los flujos de efectivo que genera ese activo en cada uno de los periodos que tenemos previsto de su vida útil. Estableciendo esos valores futuros de los flujos de efectivo, los descontamos a valor presente, como ya les indiqué. En forma gráfica, entonces tenemos que el importe recuperable es el mayor entre el valor de venta menos los costos de venta, o sea, el valor neto de venta y el valor de uso. Y el valor de uso es traer a valor presente los flujos futuros de efectivo del bien. Se traen a valor presente todos estos flujos de efectivo y ese es el valor de uso descontados a una tasa. El mayor de estos dos lo comparamos contra el valor en libros. Si el valor en libros es mayor, quiere decir que hay deterioro y hacemos el ajuste correspondiente. Bien, vamos a una serie de casos prácticos. El primero, la empresa IAS Limitada se dedica a la fabricación y venta de troqueles. El 1 de enero del 2002 adquiere una máquina que realiza el proceso en forma integral y esa máquina tiene una vida útil de 6 años. Valor residual 0. Valor compra de la maquinaria al costo 150 millones. Tasa de descuento, reconocimiento de inflación 6%. La empresa viene produciendo 100 unidades anuales, obteniendo beneficios por 49.650.000 cada 3 años. Los gastos de mantenimiento cada 3 años cuestan 42.150.000 y los costos de producción de los 3 años 58.200.000. La compañía a diciembre 31 de 2004 requiere saber si la máquina ha sufrido deterioro y cuantificarlo. Estima el valor de venta menos los gastos de venta en 40 millones, una de las variables. Establecer el valor de uso. Entonces ya sabemos cuál es el valor de venta, establecemos el valor en libros y establecemos el valor de uso. Bien, entonces, ¿cómo hacemos? El costo, el valor del costo son 150 millones. Como esa máquina se deprecia a 6 años y ya han transcurrido 3, el valor de la depreciación acumulada son 75 millones. El valor en libros queda en 75 millones. El valor neto de venta, allí está establecido, 40 millones. Valor neto de venta, 40 millones. ¿Qué nos indica? Que hay unos beneficios trianuales de 49.650.000. Beneficios anuales, esto dividido entre 3, hacemos una proporción, 16.550.000. Si tomamos como una base, como no tenemos más información, tomamos como si fuera la misma información anual, 3 periodos, los flujos futuros de efectivo, 3 periodos de 16.550.000. Este flujo de efectivo le aplicamos la fórmula que ya vimos, traemos a valor presente con una tasa de descuento del 6% y eso nos da 44.238.348. Entonces, ¿qué vamos a comparar? El valor en libros, que está por 75 millones, contra uno de las variables es que el valor de venta es de 40. ¿Quiere decir que hay deterioro o no?
Claro, hay deterioro porque el valor en libros es superior al valor neto de venta, 40 millones. Allí la información no lo dice, valor neto de venta 40 millones. Pero es necesario porque como es el mayor, lo vamos a registrar es por el mayor entre el valor neto de venta y el valor de uso, pues tenemos necesariamente que calcular el valor de uso. Ya lo calculamos y nos da 48. Entonces dígame usted, piense, analice, ¿por qué valor debo tener registrado ese bien en libros? ¿Por 75, por 40 o por 44? Claro, por el mayor entre estos dos, que es el valor de uso, y en este caso entonces tengo que la diferencia entre 75 millones y 44, tengo que registrar un gasto por deterioro por ese valor. Ejercicio 1. El importe recuperable de la fábrica, es decir, valor de uso, es mayor que su valor en libros. El valor en libros es de 1.500 millones, mientras que el valor de uso es de 2.200.000. Entonces, rápidamente, en 10 segundos, piense y diga y escriba ahí cuál es el valor del deterioro. ¿Cuánto fue la pérdida por deterioro? Rápido, 10 segundos, ¿ya? ¿Pasaron? ¿Ya se puso a prueba? Efectivamente, no hay deterioro. Fíjese, el valor de libros es menor que el valor de uso. Si el valor de libros es menor que el valor de uso, no hay deterioro, no hay que hacer ningún registro.